Hola, este es el quinto capítulo de los pactos de incomunicación. El título pone El martillo estropeado, ¿vale? Y la explicación del genio. Entonces, primero me gustaría recordar un poco en qué consisten estos pactos de incomunicación, que consisten en que nos hemos inventado un lenguaje con palabras, ¿de acuerdo? Que a nivel útil sí nos funciona, o sea, por ejemplo, pues yo si os digo, si os señalo con el dedo hacia un sitio y os digo, oye, que allí hay peligro, pues vais a mirar y vais a investigar, ¿no? El peligro que es, en qué consiste, a ver si es verdad, si no es verdad, o si estoy engañando o no, ¿de acuerdo? Es decir, es un lenguaje útil, ¿de acuerdo? Pero el problema es que este lenguaje útil no resuelve los problemas humanos, las guerras, el machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos problemas, ¿vale? Todos los problemas. La envidia, todos. Entonces, no lo resuelve porque no estamos comunicándonos cosas profundas entre nosotros. O sea, solo tenemos, digamos, un lenguaje útil de palabras entre personas incomunicadas. ¿De acuerdo? Es algo así como el lenguaje entre sordomudos. Y intentar con el lenguaje de sordomudos, intentar transmitirnos cosas profundas. Entonces, no va a pasar. ¿De acuerdo? Hace falta otro tipo de comunicación en el cual sí nos transmitamos cosas profundas y las personas lo entiendan a la primera y no haya que repetírselo cada año y sigan sin enterarse, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hablo de esto del martillo estropeado? Bien, en el anterior vídeo expliqué que este lenguaje útil que tenemos, ¿de acuerdo? Y que no sirve para arreglar los problemas humanos, es como tener como que nos den un martillo, como si nos dieran un martillo y nos dijeran, vale, y con ese martillo tienes que construir un rascacielos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que ese martillo es nuevo, recién comprado, ¿sí? Está brillante, recién comprado, nuevo. Y te dice, mira, con esta herramienta nueva, con este martillo, tienes que construir un rascacielos. ¿De acuerdo? Pues no va a ser posible, es imposible, ¿verdad? Necesitamos muchísimas más herramientas, ¿sí? Entonces ahora mismo los humanos estamos haciendo un gran esfuerzo para con este martillo nuevo, ¿sí? Intentar construir rascacielos, o sea, intentar transmitir cosas profundas a las personas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa ahora mismo en nuestras comunicaciones? Pues podríamos decir que el lenguaje español es un martillo español, o sea, es un lenguaje útil español. ¿De acuerdo? Podríamos decir que el inglés es un martillo útil inglés, que le sirve a los que hablan inglés, ¿vale? Etcétera, etcétera. El ruso, etcétera. Y los demás idiomas, ¿sí? O sea, tenemos un martillo que además de que con ese solo martillo no vamos a poder construir ningún rascacielos, encima hay un martillo que es exclusivo para ciertos tipos de rascacielos. O sea, ni siquiera tenemos un martillo que sirva para todos los rascacielos. Es decir, ni siquiera tenemos una forma de comunicación útil con la que nos podamos comunicar de forma útil solamente con todas las personas del mundo. ¿De acuerdo? Si yo ahora mismo voy a cualquier otro país que no hable idioma español y me pongo a hablar idioma español, no me voy a poder comunicar ni siquiera de forma útil, o sea, ni siquiera para pedir una barra de pan, para decir, oye, dame una barra de pan o dame un kilo de naranjas, o de forma útil. ¿Entendéis? Es decir, que si ahora mismo estamos haciendo un gran esfuerzo con un martillo nuevo, que solo es útil, algo útil, para intentar transmitir cosas profundas a personas que hablen nuestro mismo idioma y no lo conseguimos, si intentamos además utilizar este martillo con otras personas que hablen otro idioma, eso es un martillo estropeado. Es que es que ni siquiera nos va a servir ni para algo útil. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de los diferentes idiomas, también están las partes técnicas del idioma. O sea, si por ejemplo
ahora vemos a dos médicos que están hablando sobre la última operación que han hecho, que empiezan a hablar de otitis, etcétera, etcétera, con palabras técnicas de médicos. Otra persona que no sea médico es que ni se va a enterar. Entonces, ese lenguaje de médicos, que es como si fuera otro idioma, que necesita otro martillo útil, solo para comunicar cosas útiles, o sea, con ese lenguaje médico no se están transmitiendo cosas profundas entre ellos, solo de forma útil, para que ellos, por ejemplo, digan le duele el oído o le duele no sé dónde, entonces pues dicen otitis o dicen cualquier otra palabra técnica, para que ellos sepan en qué parte del cuerpo es. Otra persona que no entienda de ese lenguaje ni se va a enterar. Hoy en día hay bastantes personas inteligentes en Internet que no se dan cuenta que intentan utilizar un martillo estropeado para comunicar cosas útiles. O sea, por supuesto no van a poder comunicar cosas profundas, pero es que ni siquiera útiles. Porque hay personas que tienen, digamos, una jerga, unas palabras que conocen ellos y sus amigos, que intentan transmitir cosas útiles a las personas. Es decir, se ponen una piedra en su propio camino, ¿de acuerdo? Entonces no lo van a conseguir. Esto es como la frase que decía Einstein, que decía, si no se lo puedes explicar a tu abuela, es que no lo entiendes. Entonces, no basta, digamos, con ser inteligente y entender cosas, sino que además tienes que saber hablar con un lenguaje sencillo que pueda entender cualquier persona. ¿De acuerdo? Entonces, ahora estamos en un punto donde hay muchos vídeos de internet que intentan explicar cosas de economía, intentan explicar cosas de técnicas, intentan explicar cosas de muchas cosas diferentes y tienen el martillo estropeado. O sea, es que ni siquiera se pueden comunicar de forma útil. Y con esa y ahí se juntan dos cosas. Se junta que tenemos el martillo estropeado, es decir, ni siquiera podemos transmitir algo útil, y además con eso que ni siquiera podemos transmitir algo útil, muchas veces queremos transmitir cosas profundas en la creencia de que con estos pactos de incomunicación en los cuales solo tenemos una comunicación útil, intentamos comunicar cosas profundas, y eso es un total desastre. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego.